Interesantes los ejercicios de lectura veloz. Ahora pues vamos a pasar a la lección número 2 de este módulo número 2, que para mí pues es un reto y que de seguro para ustedes también. Vamos a avanzar con qué es la noticia para radio y televisión, pero vamos a ver cuál es la estructura de esa noticia y la manera como podemos redactar. Recientemente les estuve mencionando cómo era la realización de un guión para las noticias de radio y televisión. Interesante porque les vuelvo a recordar que un guión para este género que es informativo, para un género informativo de estos medios audiovisuales, requiere la utilización de dos columnas. Estaríamos hablando de dos columnas. En una columna izquierda nosotros vamos a colocar el elemento técnico o todas las bases técnicas que se van a generar en ese noticiero. Y en el lado derecho vamos a utilizar el lenguaje que vamos a hablar, el lenguaje hablado que va a narrar, por supuesto, un locutor o un periodista. Esto es interesante saberlo y recordarlo, además reconocerlo, porque en ese lado izquierdo que nosotros vamos a manejar la parte técnica, va a ir todo centrado para que las personas que están tras cámaras puedan hacer la edición posterior de ese noticiero si es que se está haciendo en vivo o diferido. Y por supuesto en el lado derecho que nos vamos a centrar en este momento para conocer cómo es la redacción de noticias para radio y televisión, es todo el lenguaje hablado, es todo lo que nosotros vamos a decir, lo que vamos a narrar, lo que vamos a expresar. Es el contenido lingüístico de ese programa o de ese noticiero para radio y televisión. Esto es importante. ¿Cómo vamos a hacer la narración para la radio? Y aquí vamos a dividir la radio y la televisión. Y lo vamos a dividir porque ustedes van a entender el por qué. Y es que es necesario porque la noticia para radio difiere de la noticia para televisión. Les recuerdo nuevamente que en un noticiero de televisión nosotros podemos contar con las imágenes, mientras que en un noticiero para radio solamente contamos con un recurso o con uno de los sentidos que es el auditivo. Y debemos entonces nosotros ampliar y buscar los mecanismos para ser bastante creativos a la hora de narrar esa noticia para radio, porque todos se van a estar imaginando lo que está sucediendo. No sucede lo mismo para la televisión, que mientras el locutor o el periodista está narrando esa noticia, nosotros podemos visualizar las imágenes de lo que estaba ocurriendo. Eso es interesante. Nos centramos entonces en la redacción de una noticia para la radio. Les recuerdo que por ser veraz y rápida la radio, inmediata, de esta manera pues nosotros esa redacción no debe ser muy extensa. Debemos entonces establecer una noticia al menos en 4 párrafos. Así pues lo podemos dividir al menos en 4 párrafos. Pudiera ser 3 párrafos o 4 párrafos. Estos párrafos para la noticia de radio no pueden exceder cada uno de al menos entre 3 y 4 líneas. Escuchen bien, entre 3 y 4 líneas. Además, cada párrafo debe tener por lo menos entre unas 20, 25 y 30 palabras. Si excedemos de 20 o de 30 palabras, si excedemos de ese número de palabras, podemos hacer que esa noticia sea demasiado extensa y la persona tienda a molestarle nuestra propia voz, porque eso también ocurre en la radio. Así que por eso les recuerdo, es también interesante la manera como nosotros, y más adelante lo volvemos a abordar en algunos ejercicios, vamos a matizar nuestra voz y a darle toda esa entonación que necesitamos, además esa fuerza que necesita en el momento oportuno, cuando vamos a hacer cada una de esa narración. Ese énfasis que debemos hacer en palabras claves es lo que vamos a hacer en algunos ejercicios más adelante de lectura. Pero les recuerdo entonces la estructura informativa o la estructura de una noticia, que además, y les vuelvo a recordar,
ya lo vimos en nuestra pirámide invertida cuando estuvimos estudiando qué era la noticia y cuáles eran las características de la noticia. Esa noticia debe tener esos elementos de la pirámide invertida que son fundamentales y es hacernos las 6 preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿A quiénes le ocurrieron esos hechos? ¿Dónde ocurrieron? Y esas son las preguntas fundamentales de nuestra noticia. Tenemos esa pirámide invertida, pero lo vamos a trabajar en, al menos para la radio, 4 párrafos de 25 a 30 palabras cada uno. Y por supuesto, en esa parte derecha es que vamos a desarrollar nuestro guión y allí es que vamos a escribir esa noticia tan importante para la radio. Eso es sumamente interesante y yo sé y entiendo que ustedes también van a seguir esta estructura tan importante para que nuestra noticia para radio y televisión que vayamos a narrar esté totalmente perfecta. Ahora vamos a hacerlo para la televisión. El mismo ejercicio de redacción para radio y televisión, para televisión es válido también el de radio. Sin embargo, recuerdo que ya habíamos dicho que en nuestro guión el lado derecho, el lado izquierdo, pertenece a toda la parte técnica. Entonces, de esta manera nosotros en el lado derecho vamos a redactar esa misma noticia, pero con mayor fuerza y además vamos a colocar en nuestro lado izquierdo, que es el área técnica, de ese lado vamos a colocar todas las imágenes que van a respaldar esa información que estamos diciendo en la parte derecha, que es el lenguaje hablado del locutor o del narrador de noticias. Es bastante sencillo, de todas maneras, esto es una manera explicativa de decirles a ustedes cómo vamos a trabajar y cómo van a trabajar ustedes ese guión para las noticias de radio y televisión, pero les recuerdo que también deben hacer los ejercicios que les voy a dejar en esta lección tan importante como es esa redacción para nosotros poder abordar y hacer lo mejor posible para cuando vayamos a narrar esas informaciones en la radio, en la televisión y por supuesto en los medios digitales. Ya les dejo por allí algunos videos que ustedes van a ir revisando y también los ejercicios que deben hacer en casa.